Bienvenidos a mi humilde opinión. Los comentarios, anécdotas y sugerencias son responsabilidad de sus emisores. Cualquier duda, sugerencia o queja pueden contactar a su gobierno más cercano. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos de nuevo a su podcast de Misioneros Mormones, su podcast favorito, su podcast de confianza. Hoy tengo la oportunidad y la bendición, el agradecimiento. Bueno, ya había tenido muchas veces la oportunidad de hablar con él. Ahora van a saber por qué. Pero es el misionero más viejo que yo conozco. No sé si esto es un halago para vos, pero sos el misionero más viejo seguro hay misioneros más viejos. Pero bienvenido al podcast, Eddie Schoenfeld. Suena como una ambigüedad, pero es mi papá. ¿Cómo estás, papá? Bien ahí, escuchando la introducción. Sí. Costó que vinieras, a pesar de que vivís cerca de mi casa, ¿no? A pesar de que hablamos en teoría seguido, pero no trabajas aquí en Guate, entonces es difícil por eso. Te voy a hacer una pregunta para empezar. ¿Es para vos, o fue la misión para vos, lo que vos esperabas que fuera la misión? Al principio no. Al principio no sucedió. Nadie, casi nadie. Ok. Y ahora, ¿hay misioneros más viejos que vos? Ah, sí, por supuesto. Yo conozco varios. ¿Más viejos que vos? La persona con la que yo trabajo es como 5 años más viejo. Ah, pero en Guate. Porque hay que hablar que el jefe de mi papá es gringo. Sí. Seguro misioneros gringos hay más viejos. También es misionero y es mayor que yo. Pero como yo de la edad... Ah, bien, hay varios, sí. Todos los que salieron como un año antes que yo. Ok. ¿Hace cuántos años fuiste misionero? Yo empecé mi misión en 1979, hace casi 42 años. Casi al mismo tiempo que Moisés estaba bajando con las... Nefi. Sí, casi al mismo tiempo que José Smith estaba saliendo a una misión. Hombre, mira, entonces estamos hablando de qué año? 42. 42 años. Hace 42 años entré a la misión. Vaya, eso quiere decir que... Hace 40, perdón. Eso quiere decir que ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus tíos, ni posiblemente tu obispo, nadie había sido misionero. No, ni mi obispo, ni mi presidente de estaca habían sido misioneros. Nadie. No, ninguno. Entonces, tu referencia de ir a una misión, ¿quién fue? ¿O cómo decidiste vos, yo voy a ser un misionero? No sé. Desde chiquito, desde que yo tenía memoria, sabía que un día iba a ir a la misión. Y no me pesaba, es más, quería hacerlo, ¿verdad? A pesar de que no tenía referencias. ¿Vos mirabas misioneros? Todo el tiempo. Gran puchis. Y cuando vos decidiste ir a la misión, o sea, me contaste ahorita que ya sabías desde niño que tenías que ir a la misión. Sí, por supuesto. Mi abuela y mi abuelo... Ellos siempre me hablaron no me hablaban si quería ir a la misión, sino me decían, mira, cuando seas misionero, cuando vayas a la misión. Era como un modelo de compromiso. O sea, ellos me hablaban y daban por sentado que yo iba a ser misionero y no me preguntaban si quería ir o no, sino que hablaban como que era un hecho ya que se iba a suceder. Entonces tu decisión básicamente ya estaba tomada. Desde mucho antes de salir a la misión ya estaba tomada. ¿Cuándo llegó el momento, cómo fue? ¿A los 19 años? En aquella época se iban a los 18 los misioneros y yo por mi bachillerato que era de 3 años tuve que esperar un año más. O sea, casi tenía 19 cuando salí a la misión. Se llenaba. Pues yo llené una carpeta. Eso ahora es diferente, ahora es virtual. Totalmente. Ahora es en línea. Yo llené una carpeta que mi obispo me dio, una carpeta verde, y uno la llenaba y se iba como por correo. Todavía lo hiciste así. ¿Cómo lo hiciste vos? Igual. Me llamó mi obispo un día y me dijo, mira, ya, ¿qué edad tenés? Y me recuerdo que tenía como 18 años y como 6 meses, más o menos, por ahí. Me dijo un poquito antes, como 18 años y como 4 meses. Yo había empezado mis arreglos dentales como un año antes. O sea, no los empecé cuando me dijeron, mira, ahora hay que llenar aquí donde dice
cómo están los dientes, sino que yo empecé desde antes, como un año antes. Ya sabías más o menos qué hacer entonces. Ya, por lo menos sí sabía que los dientes era algo que pedían, entonces sí, me hicieron varios arreglos. Mis dientes de adelante estaban nítidos, los que tengo ahorita son los que he tenido siempre, pero más adentro las muelas sí ya estaban un poco dañadas. Entonces sí hubo necesidad de hacer arreglos. Pero vino mi obispo y me dijo, nada, ya es hora de llenar los documentos. Los llenamos, por supuesto. Y mi nombre, mi tipo de sangre. Tuve que ir a hacerme exámenes de sangre, todo. Luego me entrevistó el presidente de la estaca, pusimos más datos, él firmó, yo firmé y se fueron. Pero en aquel tiempo la única vía que había de enviar mensajes era a través del correo nacional. A mí pensé que con humo. Ah, sí. Señales de humo, vamos. Empezaban a poner su... No, su leña. había que ir al centro, a correos, al centro, y enviar el paquete. Yo no lo envié, eso lo hizo el presidente de la estaca. Solo me recuerdo que me dijeron que se habían ido los papeles, eso fue como, híjole, vamos a ver, como mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo calculaba muy tardado, junio, julio, como en julio o agosto, saber qué había pasado, si habían sido aprobados, a qué misión me iba a ir. Pero llegó diciembre, que fue el mes en que salía la misión, y nunca recibí llamamiento. ¿Y entonces? Solo recibí una carta del Centro de Capacitación Misional de México, que en ese tiempo íbamos a México. La verdad no era ni centro de capacitación misional, pues no como ahora se ve, ¿verdad? Pero sí alguien era responsable de recibir misioneros, de entrenarlos, y ellos me escribieron diciéndome que me esperaban en X fecha, en una fecha X que fue, oficialmente era 17 de diciembre. Yo me enteré de esto como unos 3 meses antes, no octubre, como en agosto, por septiembre me llegó esa carta del CCM. ¿Y cómo sabías que te tocaba entonces la misión a donde fuiste si nunca recibiste un llamamiento? No, yo no recibí nunca ningún llamamiento, pero sí le llegó copia de mi llamamiento al presidente de la estaca. Ah. O sea, llamamiento así que yo leyera y que juntara a toda la familia como hacen ahora para decir fulano de tal por 24 meses va a ser llamado a X misión. No, yo nunca recibí eso. Solo recibí esa carta del CCM y el presidente de la estaca, que recibió una copia. Y él solo me dijo, mire, ya recibí la copia y se va a ir a tal misión en tal fecha. Entonces, yo sabía la fecha y la misión porque él me lo dijo, pero yo nunca recibí llamamiento así formal como por ejemplo vos recibiste y que nos juntaste a todos y... Ajá. Así es la tradición, va. Esa es la tradición. No, conmigo no pasa así. La cultura. Ajá. Sí, eso fue lo que pasó conmigo. Lo que suponemos es de que en algún momento, ya sea yendo no creo que haya sucedido la pérdida, porque sí se recibió llamamiento. Sí, definitivamente. Fue regresando que se perdió. Pero el llamamiento conmigo. O sea, afortunadamente le llegó copia al presidente. O sea, ¿estás dudando de que el correo de Guatemala realmente era eficaz? Sí. Perdón, tuve que hacer este comentario. Yo sí creo que sí todos dudamos de eso. Fíjate que vos mandabas una carta de aquí de Guate al Progreso, aquí pegado al departamento. 90 kilómetros. Más o menos se tardaba 13 días en llegar una carta. Las mandaban en burro, de plano. No sabía ni en qué las mandaban, pero 13 días se tardaba una carta. Va. Volvemos al momento en donde estás recibiendo ya tu llamamiento, entre comillas. Yo nunca tuve. Tu carta, vamos. Mira, lo único, yo ni siquiera vi el llamamiento, ni siquiera vi la copia del llamamiento que le llegó al presidente de la estaca, él nunca me la enseñó. ¿Y vos te fuiste a la misión confiando en que ahí te tocaba ir? Sí, porque el presidente de la estaca me dijo, obviamente yo pues confiaba en él, pues. ¿No? Va, ahora decinos a dónde fuiste llamado a servir. A Misión Guatemala, Quetzaltenango. En ¿qué dijiste vos? 1800, casi. No, si yo todavía me vi con de esas tipo toga que usaba Samuel Smith, el hermano del presidente. Ibas con un sobre todo y un bastón. Algo así. Un sombrero de copa. No, ya era como esa hora, ¿verdad? Pero... o sea, camisa blanca, corbata, pantalón. Pero sin gafete. ¿Vos no usaste gafete? No, nunca. Ajá. Los 200 y algo, 730 días que uno es misionero, nunca usé. Ni tu compa, ni... Muchos de mis compañeros no, excepto los norteamericanos. Ellos ya venían con gafete, pero
todos mis amigos latinos que fueron mis compañeros y todos los que fueron latinos misioneros de esa época, muy raro. Probablemente había uno que otro, pero que yo recuerde, no usábamos gafas. Yo, por lo menos los latinos, no usábamos gafas. Vas a México al CCM. Sí. El centro de capacitación. Que no es el centro de capacitación que es ahora en día. Nada que ver. Ni es el que es ahora en México, ni es el que después fue aquí en la zona 15. No, el de la zona 15 ya no existe. No, ahora no como tal, pero ahí está el edificio. Es otra oficina, ajá. Sí. Y te fuiste a México y era una casa, una iglesia, un edificio. Si me permitís contarte, voy a contar la experiencia. Pues me apartó mi presidente de Lesaca y eso fue un sábado en la noche. El domingo en la mañana mis papás y mis hermanas y mi hermano me fueron a dejar al aeropuerto. Yo suponía que era el único misionero que iba para México en esa oportunidad, pero mi sorpresa fue que me encontré con otros 4 misioneros de aquí de Guatemala que habían sido llamados junto conmigo, pero yo no los conocía ni sabía que iban a la misión. Ahí los conocí. No, nunca los había visto en mi vida. Bueno, ¿Y no los volviste a ver nunca más? Bien, por supuesto. Uno de ellos es consejero del Templo de Guatemala. Se llama Gustavo Miranda. Por si es bueno. Por si lo escucha. Por si podcast. lo escucha algún día, ¿verdad? Sí. Él, de hecho, es suegro de un compañero de trabajo. De donde trabaja actualmente, ¿verdad? Es suegro de uno de ellos. Y entonces, y habían otros misioneros que ya perdí sus nombres. Estaban esos 4 misioneros de Guatemala y yo, éramos 5. Y de pronto aparecen otros 5, 4 costarricenses y una panameña. Que estaban aquí en Guate. Que ya habían llegado un día antes a Guatemala, se habían quedado a dormir por los cambios de los horarios. Y llegaron ese día al aeropuerto y ahí nos juntamos los 10. Entonces ya fue para mí fue un poquito más alegre, ¿verdad? Porque dije, por lo menos ya van otros que van a lo mismo que yo, ¿no? Llegamos al aeropuerto. Nadie nos recibió, ningún misionero. ¿En México? Sí, en el aeropuerto, en la Ciudad de México. No nos recibió el presidente de la misión ni los asistentes, nadie. Todos sacamos nuestras cartas que nos había mandado el CCM y empezamos a leer las instrucciones donde decían, miren, tomen la pecera número tal. Eso se me imaginó como cuando venían los piratas y sacaban su mapa y 400 metros al norte, da 200 pasos abajo de la palmera. Sí, en ese tiempo, ahora les dicen combis, pero en ese tiempo les decían peceras. Los ruleteros que tenemos aquí en Guatemala. Entonces preguntamos a la gente ahí en el aeropuerto, porque nadie nos fue a orientar, ¿no? Mire, ¿y dónde pasa la pecera tal? Aquí donde están parados, solo espera, ahí viene una, ¿no? Entonces nos subimos todos. Le dijimos al chofer, mire, fíjese que nosotros necesitamos bajarnos en un hotel X, no voy a pronunciar el nombre porque no sé cómo se pronuncia, hasta la fecha no sé cómo se pronuncia el nombre, pero podríamos traducirlo como Hotel Embajador. Tenía un nombre parecido, como que era francés a la palabra, pero era el Hotel Embajador, cerca del Arco de la Revolución, del Triunfo de la Revolución. Sí, nos dijo, yo paso enfrente, no tengan pena, y cabal, nos dejó enfrente. Con sus maletas y todo. Allí íbamos con todas nuestras maletas, entramos al lobby del hotel y preguntamos, mire, aquí es el Centro de Capacitación Misional de la Iglesia Mormona. No, dijeron, aquí no hay nada de eso, dijeron. Pero fíjese que a nosotros nos dijeron que viniéramos aquí a este hotel y les mostramos, pues sí, este es el hotel y esta es la dirección, pero de eso no hay nada. De veras, sí, no hay nada. Y nos miramos unos a otros, ay, ¿qué estará pasando? De pronto empezaron a aparecer más misioneros, pero estos eran mexicanos. Que también iban al CCM. Y en total el grupo fue de 30. Yo pensé que iba a ir solo, pero al final llegamos 10 y al final llegaron 20 más que eran mexicanos. A tomar un dato. Mi grupo, el CCM, éramos 32. ¿Sí ves? Eso quiere decir que entre tu grupo y mi grupo no había diferencia, a pesar de la edad, a pesar del tiempo, los años. Pero tomá en cuenta que ese CCM era México, Centroamérica, Caribe. Bueno, sí es cierto. En mi época era solo Centroamérica. Sí, ya. Y estábamos recibiendo 32 misioneros cada 2 semanas. Y solo de Centroamérica. Solo de Centroamérica. En tu época en que te fuiste, el CCM de México recibía 300 cada 15 días, solo México. Es posible que más. Entonces, éramos 30, México, Centroamérica y el Caribe. Exacto, sí. Entonces, hay una diferencia. Sí. Ahora que lo explicas, hay una diferencia abismal. Sí, por supuesto. Hay una diferencia de 40 años. 1, 2, antes no era cada 15, era cada mes. Ok, sí, desde ahí también hay diferencia. Sí, entonces,
Bueno, entonces, y nosotros ahí preocupados, y mientras tanto llegando más misioneros y más misioneros, y de pronto todo el lobby del hotel lleno de misioneros, ¿no? Y entonces ya preocupados fuimos otra vez al desk o a la mesa donde recibían, mire, fíjese que seguro que no es aquí, porque mire, todos ellos vienen a lo mismo. No, si aquí no hay nada en la iglesia mormón, que si baboseados estábamos. La puchis. Porque la iglesia en ese tiempo no se llamaba Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, menos mormona, ¿va? ¿Y entonces? Se llamaba Asociación de Mejoramiento Mutuo. Ah. La iglesia no tenía reconocimiento, el gobierno mexicano por los problemas de la revolución. Ajá. Había separado la iglesia del gobierno, pero de una manera un poco violenta, y se había mantenido eso, ¿verdad? Entonces, no, a pesar de que la iglesia en México había empezado desde el siglo antepasado, cuando nosotros llegamos todavía no era la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Legalmente no estaba reconocida como la iglesia. Y menos iglesia mormona, nada que Claro. ver, ¿no? Entonces, ni por mormona ni por iglesia de Jesucristo. Entonces dijo el muchacho, miren, aquí hay una asociación de mejoramiento mutuo. Esa es, le dije yo. Porque era la famosa AMM. Y es el nombre que tenía antes la organización que hacía las mutuales. Ahora es Presidencia de Hombres Jóvenes y Mujeres Jóvenes. Antes se llamaba Asociación de Mejoramiento Mutuo. Y sí tenía un presidente para los hombres y un presidente para las mujeres. Y esa era la mutual, ¿ves? Ellos se encargan. Eran los anteriores a lo que antes se llamó, a lo que se llamaba Presidencia de Hombres y Mujeres Jóvenes. Y así estaba reconocida la iglesia en México. Ok, tiempo. Los hombres y mujeres jóvenes son los hombres y mujeres que están entre 12 y 18 años. Exactamente. 17 años con Sí, 11 meses. Sí. Y esos lo que hacen es juntarlos para que hagan actividades y desarrollen sus... Pero en México, en el 79, la iglesia se llamaba Asociación de Mejoramiento Mutuo. Ese era el nombre con el que estaba registrada la iglesia. Va. Entonces, sí, nunca ibas a encontrarlo. No, jamás. Entonces el muchacho dijo, bueno, sí, dijo, aquí los estamos esperando. Ya llevábamos como 5 horas ahí sentados. Y yo me recuerdo que había desayunado en la casa antes de irme al avión. Y ya eran casi las 4 o 5 de la tarde y no habíamos comido. La gran puchisa. Yo se estaba penando ya, ¿verdad? Entonces dijo el muchacho, pero miren, fíjense que yo estoy autorizado hasta darles comida hasta las 7 de la noche. No la campaña, fíjense que venimos de Centroamérica y no hemos comido. Ustedes van mojados para el norte. Y entonces, bueno, voy a hablar con mi supervisor, y regresó diciendo, sí, dice que sí, que da lo mismo a las 5 que a las 7, ¿va? Pasen al comedor, la gran que alegre, ¿va? A comer bolillos, ¿va? Así le dicen a un tipo de francés que ellos tienen allá. Va. Terminas tu tiempo en el CCM, te mandan de regreso para Guate porque aquí es tu misión. Así es, cabal. ¿Cómo esperabas vos que fuera tu primer día en la misión en aquel entonces? La gran es que fíjate vos de que mi primera área era San Juan Comalapa. Para los que son guatemaltecos saben dónde está esa. San Juan Comalapa, ¿por dónde está más o menos? ¿Por ¿Qué departamento es? De Chimaltenango. Chimal. Sí. Eso está por Antigua Guatemala. Para los que no son de Guatemala, está en el sector cercano a Antigua por ahí, Guatemala. Digamos, por ahí, sí. Y entonces está a 40 kilómetros de Antigua Guatemala. Pero está cerca de Antigua, o sea, está más cerca de Antigua que de Shela, de Petén, de Cobán. Sí, hablamos. Estamos en el sector central de la Si del referenciamos país. geográficamente, Antigua es lo más cercano, así conocido. Entonces estabas vos en tu primera área que se llama San Juan Comalapa. Pero ese primer día, me estaba esperando mi compañero en Chimaltenango, en la cabecera. Y me dijo, bienvenido, vámonos pues. Y jaló mis maletas y nos fuimos a una camioneta. Te estaban esperando con tambores, Bueno, pompones. sí. No, me dijo, mire, vamos, ya es la última camioneta que sale para allá. Yo iba apretadísimo, como es normal en el interior, ¿no? Nos fuimos por un camino de tierra. Llegamos blancos, las orejas, las cejas, el pelo, por el polvo. Ya todo eso ya eran como las 6 de la tarde. Recién hace como un mes llevé a los Larsen ahí a Comalapa precisamente. Y pasamos justamente por la calle donde se estacionó la camioneta. Y le digo a doña Connie, mire, le digo, fíjese, cabal, aquí se estacionó la camioneta en mi primer área hace 40 y tantos años. De hecho, fui a buscar la iglesia. Ya no está donde mismo porque estaba a la orilla de un barranco y geológicamente había posibilidades de que se fuera al barranco. Entonces, vendió la iglesia. Pero fui a buscarla. Ya ni siquiera es parecida. Ya es un edificio ahora. No, eso le hicieron, de hecho yo lo vi.
tiene agregado como 2 o 3 pisos y otro montón de cosas. Entonces ya Y en nada tu que ver. época de haber sido como un rancho. No, ya Sí. era una construcción formal, pero chiquita. Era una caverna donde se... Entonces mi compañero me dijo, vamos, me dijo, a la casa, llegamos, que era un cuarto de la iglesia precisamente. Y me dijo, mire, no. ¿Dormías en la iglesia? Sí, Sí, a mí me dormíamos. pasó en la misión. Dormí en 2 lugares dormí en la iglesia. Ahí en Pana, aquí fue otra de mis áreas. Y me dijo mi compañero, deje ahí las cosas, no las destape todavía, no las arregle, vamos porque tenemos cita. Bueno, ¿quién fue tu primer compañero? Un hermano de Norteamérica que se llamaba Donald Len, su apellido también era alemán. Uh-huh. Se pronuncia así como Len, como centavo, Uh-huh. pero se escribe Lange. Ok. ¿Sí? Entonces, ya tenía 14 meses de ser misionero, ya estaba bien curtido. ¿Va? Entonces me dijo, véngase, vámonos. No había luz en esa ciudad, solo en ciertas casas, en ciertos lugares. La luz pública, bien, gracias, ¿va? No mirábamos nada en las calles, solo apenas sombras de gente que venía caminando. Llegamos a una casa y nos abrieron, ya era una cita preestablecida. Había un fuego en el centro, ahí sí que literalmente, vamos, no había luz, entonces había un fuego en el centro y alrededor del fuego las personas, ¿no? Yo solo les miraba los rostros. Era como una noche fogonera. Algo así, ¿no? Y entonces mi compañero habló y luego hablé yo, ¿verdad? Y esa fue la primera familia que visitamos. Nunca los volví a ver, no sé por qué habían aceptado La cita. la cita, porque ya nunca volvimos a verlos, ¿verdad? Era una ciudad de calles de tierra. No había nada de lo que yo conocía, de las comodidades que yo conocía, a pesar de que es Guatemala, pero entre la ciudad y el interior, en ese tiempo había mucha diferencia. Que entre Guatemala, la ciudad donde vos vivías, y Chimaltenango son 60 kilómetros. Sí, más o menos, cabal. Va. Para ir cerrando un poquito, porque ya vamos a llegar al tiempo. ¿Hubo algún día en que quisiste regresarte a tu casa? En que dijiste, esto no es lo que yo esperaba, me está yendo mal, no tengo los resultados que estoy queriendo. No. En general, lo que tenía yo era una desadaptación. Me costó mucho adaptarme. Por lo menos el primer mes fue bien difícil porque, por lo mismo, las diferencias socioeconómicas entre la ciudad y un municipio. Calles de tierra, sin luz, con agua bien fría. Porque Nada de calentador. yo llegué en diciembre y Comalapa estaba en el altiplano. Y esa agua, el agua del tonel. Era agua... De tonel. ¿Cómo se le dice esta agua? Congelada. Que es de la amanecida, No. Amanecida. Amanecida, sí, pero hasta dolían los huesos de la mano cuando uno metía la mano. ¿Y cómo le hacías? La cara y ya sabes por dónde también, ¿verdad? Era baño francés. Sí, así mero. Porque qué fría el agua. Entonces, agua fría, la comida bien rara. Bien rara. Ahí fue donde comí carnero la primera vez en mi vida. Me dieron carnero y frijoles y huevos, lo de siempre, ¿verdad? Pero no pasaba de frijoles y huevos. Y todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Desayuno y cena. En el centro, o sea, en el almuerzo, variedad, arroz, pero carneros, nos daban carnero. Yo nunca había comido carnero en mi vida. Puchis. Mira, me gustaría volver a hablar con vos porque apenas hemos empezado. Estamos empezando y falta, sí. me hubiera gustado hablar con vos acerca porque vos estuviste en la guerrilla de Guate, sí, en medio de la guerrilla. Justo mi misión se desarrolló en el apogeo del conflicto interno. Que estamos hablando que el conflicto armado interno, para los que no son de Guatemala, fue un momento en el que... En 1963, para ponerle una fecha de inicio, y 1996 cuando se firman los acuerdos de paz. Exacto, y ahí estuviste vos en la misión. Pero el apogeo, o sea, el conflicto, o sea, lo más duro del conflicto armado fue entre 1978 y como 1985 por ahí. Que fueron los presidentes Shell, Lucas, Ríos Montt y Mejía Víctores. Esos fueron los que yo recuerdo. Y en esa época, justo en medio, en esa época, fue mi misión. Ok, rapidito, contame, rapidito. ¿Cómo fue ser misionero entonces en medio de la guerrilla? Porque el tiempo, para contextualizar un poquito más, la guerrilla se
fue más difícil en la capital y en el occidente. Sí, de la capital para el occidente. Ok, En el oriente no hubo mucho problema. Y vos estabas en el occidente. Ah, sí, toda mi misión fue el occidente. Todita. Ajá, vos estuviste en Comalapa, Comalapa. Pana, Huehue, Aguacatán, Exacto, Xela. Quetzaltenango, el Sí, centro de Quetzaltenango. Sí, así es. Pero nosotros trabajamos mucho en los centros urbanos. Entonces, en los centros urbanos yo no miraba mucha presencia de... Sí miraba soldados que pasaban y pasaban, pero por lo mismo que nosotros estábamos un poco aislados, no oíamos radio, no veíamos radio, no leíamos la prensa, no mirábamos tele. Bueno, en aquella época casi no había tele en el interior. Entonces estábamos un poco ignorantes, ¿verdad? No sabíamos de esto, pero sí, yo sí notaba una alta presencia de soldados. Que, por ejemplo, ahí en Aguacatán, que siento yo que fue el municipio más alejado de los centros urbanos grandes, ahí sí miraba casi cada día pasar camiones con soldados. Ahora yo sé, va, porque ya leí que estos cuates iban a lo que era Zacapulas, Cunén, todas esas áreas en conflicto, y por ahí pasaban helicópteros, pero lo mirábamos como algo chistoso, hasta les decíamos adiós cuando pasaban, ¿va? Ah, pucha. Sí, porque ellos pasaban en el centro del pueblo, ¿va? Con sus camiones, y a veces nosotros andábamos por ahí y los mirábamos, ¿va? Buena onda, ¿va? Saludándoles y todo, pero lo que no sabíamos era que a enfrentamientos iban, eso nunca lo supimos. Yo nunca supe, hasta que con los años después de regresar de la misión y a leer las memorias históricas de todos esos días, entiendo que estuvimos en medio del fragor, pero nunca lo vimos. No. Otros compañeros, amigos míos, que estuvieron en áreas un poco más remotas en Huehuetenango, ellos sí cuentan. De hecho, uno de mis compañeros me contó años después, cuando vino a Guatemala a visitarme, que los detuvieron una vez un par de guerrilleros. Ellos iban caminando, y los detuvieron y les dijeron, miren, váyanse a la plaza porque iba a hacer el meeting. Y entonces ellos empezaron a caminar, pero en cuanto vieron que no lo estaban viendo, se fueron a su casa y ya no fueron al meeting. Pero eso fue todo lo más cercano que vieron, ¿va? Ah, puchis. Bueno, no, este compañero me contó también que una vez iba caminando y en eso oyeron el ruido característico de los motores de los camiones, ¿no? De los muchachos, de los soldados, y acababan de ser emboscados y venían huyendo de la emboscada. Traían los vidrios quebrados y llenos de sangre, y el camión pasó y les dijeron váyanse porque hay un enfrentamiento, ¿no? ¿Vos tenías algún tipo como de reglas especiales para evitar estos enfrentamientos? Sí. El presidente de la misión nos decía que no saliéramos del centro del municipio, fuera el municipio que fuera, ¿verdad? Que no nos aventuráramos a proselitar en las aldeas, porque en las aldeas sí íbamos a estar bien desprotegidos, porque ahí habían comisionados militares, presencia de guerrilleros, soldados, y entonces ellos no sabían quiénes éramos. En medio. Casi que en medio, pero ahí en el centro urbano no teníamos tantos problemas, ahí no había tanto problema. Y el presidente, muy sabio, ¿verdad? No permitirnos proselitar en las aldeas. Ok, ya para terminar vos, de verdad he hablado con vos miles de veces de la misión, 35 pero hay años, datos que no te había pero yo contado no sabía nunca. lo del CCM en México, Ajá. no sabía, pensé que Aguacatán era tu primer área. No. No, Y no te he contado cómo era el CCM en sí. Si para hablar de esto... Yo solo te conté cómo fue la llegada al hotel. Claro, o sea... Pero de ahí teníamos que viajar al CCM. Y no. eso del viaje al CCM y cómo era el CCM, eso no te lo conté. Bueno, tal vez si en algún momento tenés tiempo podríamos hacer una segunda parte. Pues, sería bueno. Una segunda parte. Para terminar, sí hay una segunda parte, pero para terminar pensando que no va a haber una segunda parte. ¿Qué consejo le darías vos a las personas que ahorita están tomando una decisión para ir a la misión, o que ya tienen sus papeles en mano y ya están a 2 meses, a 1 mes de ir a la misión? ¿Qué consejo le das a estas personas? Creo que de todas las experiencias que he tenido en la misión y después de la misión, ya reuniendo en una sola palabra o en un solo consejo muy cortito, yo diría que cada misionero o cada futuro misionero ya con documentos en mano debería de estar por lo menos estudiando y escudriñando al estilo de los hijos de Mosía el libro de Mormón, porque el libro de Mormón es un instrumento de conversión, convierte al misionero y convierte a otros.
y hace que el Espíritu Santo fluya más hacia los corazones de los investigadores. Entonces los escogidos van a escuchar la voz de Dios a través de este misionero, pero este misionero habrá preparado su mente y su corazón con la palabra de Cristo mucho antes, ¿verdad? Entonces yo sentiría que cada misionero debe estar anhelosamente estudiando y escudriñando el libro de Mormón antes de irse a la misión. Yo diría que si no está trabajando y esperando ya su salida, unas 4 o 5 horas diarias. Suena mucho. Sí, suena bastante. Suena mucho, pero ya conociendo a qué campo de batalla va uno, hasta suena poco. Claro. Hasta suena poquito. Sí, yo me fui básicamente solo con lo que leí en seminario. ¿Sí ves? Y unas pocas veces que lo leí. Y me sirvió a pesar de todo. Pero en la misión sí se lee un montón de tiempo. Sí, lo lees un montón de tiempo, pero sí es un buen consejo. Yo leí el libro de Mormón 2 veces antes de irme a la misión, pero no le saqué mucho provecho. Entonces, pienso que leerlo quizá unas 10 veces, pero así a conciencia, no en automático, sino a conciencia, buscando el fruto y todo. Eso le va a ayudar mucho a un misionero, porque el misionero es imperfecto, pero el Señor se vale de instrumentos imperfectos para realizar su obra perfecta. Entonces, qué mejor que el misionero vaya con el corazón más limpio y dispuesto para ser un instrumento en las manos de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, mi consejo fundamental, hay un montón de consejos, pero si quiere ser un buen misionero, que lleve el libro de Mormón en su corazón, así, pero al centavito. Va. Gracias por estarnos. De verdad, costó que coordináramos, a pesar de que pues sos mi papá, vamos a una cuadra. Y gracias a ustedes por escucharnos, gracias por seguir escuchando estos episodios. Y ya saben, sigan haciendo bien las cosas y los esperamos para el próximo episodio.